En la W hablan los ministros. El señor ministro de la Defensa, Iván Velázquez, nos atiende a esta hora. Señor ministro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la llamada. Ministro, pues hay varios temas. Vamos a abusar un poquito de su tiempo. El primero, pues, es una respuesta a una entrevista que aquí hicimos sobre la decisión discrecional de llamar a calificar servicios al general Rojas. Ministro, obviamente las llamadas a calificar servicios no se explican. Son decisiones que se toman por información que llega al gobierno, a los generales, a la cúpula, y bueno, esas cosas pasan. ¿Hay alguna cosa que se pueda comentar sobre esa decisión? No, en este momento no, Julio. Yo creo que decisiones que toma la Junta de Generales, inicialmente no llamar a curso de ascenso al general Rojas, como lo hace con tantos oficiales en ese proceso de ascenso en la carrera militar. Pero son decisiones que entonces por mayoría asume, o por unanimidad asume la Junta de Generales, y esa es la situación del general Rojas. Señor ministro, le cambio de general porque trabajaba como usted como viceministro, quien también dio unas explosivas declaraciones. El general Ruiz, que era su viceministro, ¿por qué salió del ministerio? El general Díaz. Díaz, corrijo, Díaz, disculpe. Sí, el general Díaz. Hay circunstancias de pronto en el trabajo cotidiano que muestran es mejor no continuar con un equipo o con una persona integrando el equipo. No hay, como alguna vez algún medio insinuó, temas de corrupción. Él sale en una decisión administrativa sin ninguna investigación que hubiera de por medio, ni existe señalamiento respecto del general Díaz. Es esto, cómo se va trabajando con un equipo, cómo se van haciendo ajustes en el transcurso de la actividad de ese equipo, pero ninguna otra situación particular. Él denunció varios temas que tienen que ver con decisiones administrativas, compras de helicópteros, que lo visitó alguien de la Casa de Nariño, un consejero Fernández, que también le enviaron una razón de parte de la primera dama para presionarle por una compra de unos helicópteros. Todas esas denuncias que él hizo, general, ¿tienen alguna respuesta por parte de usted como jefe directo? Y dice también que me había informado y que yo había tomado nota de eso, lo cual no es verdad. Él no me mencionó nunca que hubiera recibido a esas personas o esos ofrecimientos, pero como él mismo lo dice, no era un asunto de su competencia. De manera que ni siquiera de haberse presentado un hecho respecto de esos helicópteros que tampoco se adquirieron, hubiera tenido él ninguna capacidad de incidencia. Señor ministro, además de esas denuncias, el general Díaz también habló sobre la posible injerencia de países extranjeros en la Dirección Nacional de Inteligencia. Si no me equivoco, habló específicamente del caso de Cuba. ¿Eso es verdad? ¿Existe algún tipo de participación de gobiernos extranjeros en la inteligencia colombiana? No existe. Naturalmente, la Dirección Nacional de Inteligencia pues es una entidad independiente del Ministerio de Defensa, pero no tengo conocimiento. Podría asegurar que no existe ninguna injerencia de ningún país en temas de inteligencia en Colombia. Señor ministro, por lo que usted nos ha respondido a las dos preguntas, uno podría concluir que, según
lo que a usted le consta, en esa entrevista a la revista Semana, ¿el general Díaz faltó a la verdad? A mí me pareció muy desafortunada esa entrevista del general Díaz. Y desafortunada porque pues es una serie de, podríamos decir coloquialmente, chismes, comentarios de esos que no tienen ningún sustento, demostración naturalmente de un desafecto que debe existir después de haberse tomado la decisión de aceptársele su renuncia, pero que está mucho más dirigida pues en eso del sentimiento que él podría experimentar por razón de no continuar. Tantas expresiones, por ejemplo, en contra del presidente Petro, de quien siempre aquí conmigo habló en los mejores términos y de su gran relación, etcétera. Es decir, son comentarios como tan menores que yo creo que no merecen más afirmación de parte mía. Claro, ministro. Además, parecería, no sé si usted lo quiera comentar, que él tenía una expectativa profesional diferente. Mejor dicho, él quería su puesto. Pues eso parece, eso también queda como evidente en la entrevista y del ofrecimiento que dicen se le había hecho, que habían conversado sobre esa posibilidad. Es probable que haya tenido esa aspiración o que pensaba que luego de un retiro mío él podría ser el reemplazo. En fin, pero como digo, son comentarios por hechos menores que no deberíamos dedicar los pocos minutos que me quedan para hablar con ustedes a ese tema. Le entiendo. Ministro, el presidente de la República hizo algo que no tiene antecedentes en Colombia. Es que, naturalmente, con su visto final, delegó la evaluación de una terna para fiscal. El nombre del fiscal que quiere el presidente está en su corazón y el presidente no conoce a las candidatas que se presentaron porque simplemente acudió a quien él considera, y yo creo que hizo lo correcto, la recomendación de las personas que serían aptas para ese cargo, y se lo pidió a la persona que él considera que más sabe cerca de él, que es usted, por su experiencia. Usted elabora una terna. También es un chisme, ese es un chisme. Yo no elaboré ninguna terna, no tengo intervención en eso, no hay. El presidente revisa muy bien todo, él examina muy bien, y para una terna, precisamente para fiscal general, es por lo que él tiene conocimiento. Yo no tuve participación en la elaboración de la terna, es absoluta, exclusiva decisión del presidente, y estas personas, quienes integran, las mujeres, todas vinculadas en alguna oportunidad con la fiscalía, integran la terna, pues sí han hecho muchas actividades en su vida profesional, en la investigación criminal, en asumir investigaciones de mucha gravedad y de mucha trascendencia en el país, que las hacían conocidas. Él mismo dijo en alguna oportunidad el presidente cómo desde antes, por acciones, por investigaciones precisamente, que aunque no conociera personalmente a las candidatas, sí sabía de sus ejecutorias, de su valentía, de su capacidad de asumir una entidad con tantas dificultades, y mucho más cuando, y es lo que esperamos cualquiera de las personas que sea finalmente designada fiscal, asuma con total independencia. Pero yo no soy el autor, el único autor es el presidente Petro. No, pues ministro, nos da usted una noticia porque se había construido la versión, pero veo que está en el imaginario periodístico, de que el presidente no conocía esos nombres, que obviamente él los aprobó,
pero que usted por su experiencia sí conocía sus nombres y conocía su trabajo en la fiscalía, pero usted lo que nos dice no, es que él no conoce a las personas, pero él averiguó por los nombres y así se armó la terna, independientemente de que le haya o no le haya preguntado a usted. Señor general, quisiera preguntarle sobre la información. General, no, Julio. Señor ministro, disculpe. Señor ministro, quisiera preguntarle por la información que usted tenga de los lamentables hechos de Tierra Alta, en donde, pues, un comando del ejército resultó disfrazado de disidencias, intimidando a la población de Tierra Alta. ¿Qué ha pasado con ese caso? Uy, se cayó. ¿Será por lo de general? No. Sí, bueno. Julio. De pronto ascendió y cómo se sintió un poco. No, es que le quería preguntar porque creo que ese tema Sí. va a escalar hasta un general, se ¿no? extiende, sí. Sí, va a escalar a un general. Y yo pues me equivoqué. Oiga, pero nos quedamos con la leyenda de que él era el autor de la terna, no tiene nada que ver. No, pues absolutamente, y yo creo que tiene que ver con que ha habido personas, digamos, cercanas a él, y es una voz que escucha mucho al presidente de la República, pero pues el ministro fue clarísimo, eso es puro Pues cuento. es que sí. Si yo fuera presidente, yo habría hecho lo mismo, yo lo habría llamado a él. Sí. ¿Quién conoce más por dentro la fiscalía? Pero nos confirma, yo no tengo nada que ver con eso. Ministro, le preguntaba sobre el tema de Tierra Alta porque, pues, obviamente eso está ascendiendo y pues va a llegar a responsabilidades mayores. ¿En qué va el tema de Tierra Alta? La investigación continúa. Ha habido algunas declaraciones, de comentarios, exposiciones de habitantes de la región. Yo mismo hablé con organizaciones de derechos humanos que tienen presencia en Tierra Alta, que tienen conocimiento de todo lo que ocurre en el sur de Córdoba. Es una investigación que tiene que continuar. Hay muchos hechos que todavía no son lo suficientemente claros como para dar un resultado contundente, hacer una afirmación ahora, tener una conclusión contundente. Lo que sí aparece, y esto es una realidad, yo mismo también la percibí en la visita que hice a Bocas del Manso con los comandantes de las fuerzas militares y Policía Nacional. Y es que de inmediato esto fue aprovechado por unos voceros que yo juzgo no son precisamente voceros de la comunidad, más vinculados con intereses del Clan del Golfo, porque el ejército saliera de ese territorio. Y esto, que se ha repetido en algunas regiones del país, en una clara instrumentalización de la población civil a la que pretenden poner en contra del ejército, pidiendo que salga de algunas regiones. Pero esto se debe precisamente a la respuesta que ha dado el ejército a las acciones realmente contundentes que viene adelantando el ejército, lo que ocurre en el departamento del Cauca, por ejemplo, pero también lo que significa en Córdoba, en el Urabá antioqueño y chocuano, la operación Efestos que viene adelantando las fuerzas militares contra el Clan del Golfo. Sí. Esta es un elemento que yo creo que tiene que considerarse dentro de todo el análisis que se haga sobre lo ocurrido en Bocas del Manso, pero como digo, tenemos que seguir con la investigación y llegar a una claridad que sea la más ajustada a la verdad. A propósito de eso, ministro, es que se está surgiendo información en el sentido de que precisamente esa unidad militar estaba trabajando en llave con el Clan del Golfo para generar esa situación. ¿Ustedes tienen algo en esa línea? Yo acabo de ver precisamente una investigación periodística en ese sentido. Yo no podría afirmar de manera contundente que sí o que no,
siempre hay una posibilidad que en el trabajo que se desarrolla en los territorios, algunos elementos del ejército, de las fuerzas militares, pudieran estar en contacto con integrantes de organizaciones ilegales. Depende también el nivel de ese integrante del ejército, cuál es la capacidad de incidir sobre un pelotón o un batallón. Señor Pero son temas que no podemos descalificar simplemente de entrada. Son asuntos que tienen que ser objeto de investigación como se viene haciendo. Señor ministro, quiero preguntarle sobre los helicópteros MI y sobre los aviones Antonov del Ejército Nacional, porque esta mañana revelábamos aquí en exclusiva en W Radio que hay preocupación por el tema de los repuestos, por la guerra entre Ucrania y Rusia, pues que no depende de ustedes, pero que está afectando directamente esos helicópteros y ya hay algunos en tierra. De hecho, se ha hablado con algunos países para reemplazar, digamos, esa flota. ¿Qué conocimiento tiene usted de esos helicópteros? ¿Cuántos están en tierra y cuál es el plan para reemplazar esa flota? Sí, y me disculpan que esta sí debe ser la última pregunta porque ya estoy retrasado en otra actividad, pero respecto de los helicópteros, efectivamente hay una imposibilidad de cumplir ahora los contratos de mantenimiento de los Mi-17, los helicópteros rusos, porque las empresas que estaban, los contratistas, las empresas contratistas están vinculadas a la comúnmente conocida como lista Clinton o de la OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo cual impide que se hagan efectivos pagos a empresas porque tienen una sanción en el sistema financiero mundial. De 22 helicópteros hay, paulatinamente se va produciendo la necesidad de dejar en tierra algunos. En este momento hay 5 que en todo caso entran a unos procesos de hibernación, de conservación para evitar el deterioro, esperando que cambien las condiciones en esto de las condiciones internacionales que efectivamente nos afectan. Hay helicópteros también que tiene de otra naturaleza que tiene las fuerzas militares colombianas, los UH-60, por ejemplo, varios de esos que están sometidos también a procesos de reparación, con lo que no hay ninguna limitación, y esto permitiría cumplir en todo caso con las necesidades, con mantener las capacidades de las fuerzas militares colombianas. Ministro, gracias por su tiempo. Sabemos que hizo usted una pausa muy amable en su agenda para atendernos. Aprovecho para desearle pues mucha suerte en esa reunión que tiene y una feliz mañana. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta pronto.